Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por este día, por y bendiciones, y queremos darte las gracias por esta oportunidad que tú nos das, una vez más, de poder estar conectados para poder escuchar de tu palabra. Gracias te damos por el tiempo que pudimos alabarte, y en este momento, Señor, queremos disponer de nuestros corazones para poder escuchar de tu palabra. Queremos pedirte por Daniel para que tú lo bendigas y le des palabras sencillas y entendibles para que todos podamos entender lo que tú has puesto en su corazón. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Saludos para todos, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando los personajes de allí de Hebreos 11, la Galería de la Fe, y vimos ayer la historia de José. Lucas nos hizo un resumen de esa historia, y es lindo leerla. Lleva varios capítulos allí en el libro de Génesis, pero al leerla uno va encontrando cómo se van desenvolviendo la historia de un joven y cómo le toca vivir distintas situaciones. Y muchas veces es una historia que se cuenta en la escuela dominical, pero la historia centra una similitud con nuestro Señor Jesucristo en cuanto a que fueron dos historias que están a diferencia de 1500 años de diferencia entre una y otra, y tiene una similitud asombrosa. Digo asombrosa para nosotros, no para Dios, que tiene todo en su perfecto orden y en su mente pensado para que Cristo cumpliera un propósito en esta tierra. Y es de lo que quiero hablar hoy. A pesar de que la historia de José tiene vicisitudes, hechos que nos contó Lucas ayer, hay un tema o un pensamiento que quiero centrar. Es que cuando leemos la historia de José y vemos por qué le pasan todas las cosas que le pasan, tratamos de entender por qué Dios le permite que suceda todo con este joven. Si leemos el origen de la historia, vamos a ir allí a Génesis capítulo 37. Él estaba en su familia, tenía sus hermanos y era amado por su padre. Llegado un tiempo, él tiene que ir a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Él le había contado sueños, como les contaba la noche, que él iba a gobernar, y los hermanos le tenían envidia y lo venden a Egipto. ¿Sí? Lo venden y es siervo. Luego de ser siervo es puesto a prueba, sale de esa prueba, pero sin embargo es encarcelado. Luego de que está en la cárcel, ayuda a una persona, le dice lo que le va a pasar, a una le va a ir bien, a la otra le va a ir mal, nos contaron ayer hasta de esto, y esta persona se olvida de él, a la que le fue bien, la otra muere, y pasa el tiempo y luego se acuerdan de él, que estaba allí en la cárcel, le había dado gracia allí delante de los ojos del carcelero, y es puesto delante de Faraón, e interpreta un sueño de Faraón que era muy difícil, porque ni los magos ni nadie de los sabios de aquel entonces podían hacerlo, y es puesto por gobernador de todo Egipto. Ese es un resumen muy rápido de la historia, pero ¿qué quiero resaltar esto? Que Dios tiene un propósito para la vida de todas las personas. Si nos ponemos a atar los puntos de la historia de la vida de José, vamos a ver que él en el capítulo 45 va a entender, por lo que la historia bíblica nos relata, cuál es el propósito de Dios para que todo esto pase, y cuál es el propósito porque sus hermanos vuelvan a pedir alimento, a buscar alimento en Egipto, porque era el único lugar que había, y él va a decir algo que es de lo que quiero hablar en esta noche. Génesis capítulo 45 dice, nos va a relatar el momento en que José se descubre delante de sus hermanos quién es realmente, que ellos lo veían como un gobernador egipcio poderoso y que estaba a la merced de los hermanos, a la merced de él por lo que había acontecido con el hermano más chico.
pero él va a entender cuál era el propósito de Dios para la vida, para su vida, y por qué sus hermanos habían vuelto, por qué Dios había permitido que pasasen todas esas cosas, que muchas veces si la pensamos con un pensamiento carnal, hubiésemos despotricado, hubiésemos dicho, Señor, ¿por qué permites que me pasen estas cosas si yo sigo tu camino, estoy en tus cosas, me gusta servirte, adorarte, agradarte, buscarte, orar, comentarte, que seas mi compañero, mi guía? Sin embargo, Dios tenía un propósito para la vida de José. Y dice el verso 3 del capítulo 45, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vidas por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando leemos este pensamiento de José y ya hemos leído los capítulos anteriores, decimos, wow, José entendió todo lo que Dios tenía para su vida, entendió por qué le pasaron todas las cosas que le pasaron, y sin embargo, ¿sí?, en todo eso que le pasó, él encontró cuál era el propósito que tiene Dios para su vida. Y eso es de lo que quiero hablar en esta noche. Quiero saber, o quiero que cada uno piense desde los años que le toca vivir hoy, si encontró el propósito para su vida. Si encontró por qué está hoy en este año 2020 bajo una pandemia donde tiene restringidas varias libertades, si encontró el propósito de Dios para su vida, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? ¿Por qué Dios te está buscando? ¿Por qué Dios te aprueba? ¿Por qué Dios te ha puesto tal vez en alguna situación que no entendés o no comprendés? ¿O por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Estás sufriendo alguna enfermedad y no sabes por qué? ¿O estás sin trabajo? ¿O te falta algo? Y muchas veces no entendemos, ¿sí? Pero sabemos que Dios tiene un propósito para todos. Dios tiene un propósito para tu vida, y vamos a ver dentro de la historia de Noé, de José, cómo ese propósito va a mostrar que José fue puesto en tierra de Egipto, fue puesto para preservación de vida. ¿Y por qué dije que la historia de José tiene una similitud con el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos vida. Ya hemos aprendido en lecciones anteriores que el que tiene al Hijo tiene la vida. En esta historia, él está puesto para preservar la vida de sus hermanos y de toda la tierra de su padre, de la parentela. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Israel, tenía un propósito para su descendencia, para que se multiplicase sobre la tierra. Y José fue puesto en una posición clave, ¿sí? Si vemos la situación donde él estaba, era el creador de toda la tierra y era padre de Faraón. Miren la importancia que tenía José con los demás, ¿sí? Un extranjero, un israelita gobernaba la tierra, y José lo declara delante de sus hermanos y le dice, no es culpa de ustedes, si no se sientan mal por haberme vendido, no se sientan mal por haber hecho lo que hicieron. Dios tiene un propósito, Dios tuvo un propósito, y Dios me ayudó a que todo lo que pasó me sirviera para que entendiera cuál era el propósito y el plan de Dios para mi vida. Y eso es lo que uno cuando lee la historia dice, wow, José entendió. La verdad que es asombroso cómo un hombre discernido, siendo un joven de 17 años, fue puesto a prueba, a diversas pruebas, y salió de esas pruebas, y Dios
le dio la capacidad para estar delante del rey supremo de la tierra de Egipto, ser el gobernador, guiarlo y a su vez ayudar a sus hermanos. Y en ese de ayudar a sus hermanos posibilitó que él comprendiese que todo esto que pasó tenía un propósito. Ahora quiero que leamos allí en Jeremías 29, dejemos marcada el libro en Génesis. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 29, una cita muy conocida. Hablamos de conocer los propósitos de Dios y dice Jeremías 29:11 que para conocer los propósitos de Dios tenemos que conocer el pensamiento de Dios. Porque si como personas pensantes que podemos leer, entender, interpretar, no conocemos el pensamiento de nuestro Dios, nunca vamos a conocer su propósito, ¿sí? Es importante que conozcamos cómo piensa Dios, cómo obra Dios, cómo actúa Dios. Y dice que Dios dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y os oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y aquí está la clave, ¿no? De cómo obrar, cómo conocer el propósito de Dios para la vida de uno. Cuando uno busca a Dios, lo tiene que buscar de todo corazón. Cuando uno se acerca a ver que Dios está, leíamos que Dios está, el que es galardonador, que es premiador, entonces, que le da un premio a la persona que se le acerca con él, pero con fe, con un corazón sincero. Cuando escuchamos el mensaje a través de este medio, de Zoom, es un mensaje que viene de parte de Dios, porque los hermanos se preparan para dar un mensaje y buscan un texto bíblico que esté guiado por el Espíritu Santo para que nos muestre cuál es la enseñanza que tenemos para dar. Ahora, Jeremías 29:11 dice que Dios tiene un pensamiento de paz, pensamientos de bien, no de mal, de esperanza, ¿sí? De poder hallarnos si lo buscamos, pero lo tenemos que hacer de corazón. José en toda vida buscó siempre a Dios de todo corazón. Y vamos a ver que el propósito de Dios para José encaja o tiene aspectos que resaltan similitudes con la historia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que conozcamos que el Señor Jesucristo es superior a José, ¿no? Porque muchos que no conocen mucho la palabra pueden pensar, bueno, pero son iguales. No, el Señor Jesucristo en su condición de hombre, ¿sí? En su faz de hombre, de perfecto hombre en la tierra, tuvo similitudes con lo que, o hizo similitudes con lo que José ya había hecho hace 1500 años atrás. Ahora, el Señor Jesucristo es excelso, es Dios sobre todas las cosas, y nos va a mostrar cómo el propósito de Dios siempre es el mismo, ¿no? Siempre es buscar a los pecadores, salvarlos, darles vida, darles la posibilidad de que puedan recibir el perdón, como lo hicieron los hermanos de José. Ellos esperaban que cuando José se descubriera, dijeran, ustedes que me vendieron, ustedes que me vendieron a los ismaelitas, ahora van a recibir el castigo porque saben quién soy yo, saben la posición que ocupo. Dice que José se desprendió de todo eso como hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, sino que vino a este mundo. Ahora, vamos a ver algunas similitudes, ¿sí? Y vamos a ver que el propósito, como siempre decimos, que tenemos los domingos la posibilidad de predicar el Evangelio, este es el propósito de todos los creyentes, pero también es el propósito de la iglesia, de los hermanos, de la organización que formamos los hermanos, es anunciar el Evangelio. Y cada creyente tiene su propia misión o su misión dentro de la iglesia de predicar el Evangelio. Entonces, como domingo anunciamos el Evangelio, vemos que los propósitos y los planes de Dios para la vida del creyente están en torno a esto, a la fe, a creer, a predicar, ¿sí? Y todos estos propósitos y planes de Dios los encontramos en la Biblia. No hay otro libro, no hay otra forma donde
podemos encontrar los propósitos y planes de Dios. El mensaje de predicación, que es el propósito de la reunión de los domingos de las iglesias, de los hermanos, está en la Biblia. Es una misión que está encomendada por el Señor, que está anunciado cómo se debe anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y predicar a toda criatura, predicar acerca del reino de los cielos, predicar acerca del Señor Jesucristo, predicar acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la vida eterna. Eso es lo que hacemos. Ahora, José entendió que él tenía que salvar vidas. La iglesia predica el Evangelio para salvar almas, para salvar las vidas que se van al infierno, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice que podemos encontrar algunas semejanzas que marqué. Dice que José era amado por su padre, eso está allí en Génesis 37:7, y en Mateo 3:17 dice la Biblia que el Señor Jesucristo, Dios dice acerca del Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es una similitud entre ambos, ¿sí? Ambos eran amados por sus padres y ambos fueron enviados por sus padres, y dice otra similitud, a buscar a sus hermanos perdidos. En el caso de los hermanos de José, estaban cuidando las ovejas, y el caso del Señor vino a este mundo y a los suyos, a sus hermanos, a su pueblo Israel. Dice que otra similitud, la número 3, dice que ambos fueron aborrecidos por sus hermanos. ¿Sí? Dice que sus hermanos, cuando José les contaba los sueños que tenían, dice que los hermanos le tenían bronca porque decían que él iba a gobernar sobre ellos y que su papá también se iba a arrodillar, y esto le da una bronca a los hermanos, entonces le tenían bronca y celo a José. Y dice que el Señor vino, dice así en Juan capítulo 11:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Sino que le rechazaron. Fue su propio pueblo que lo condenó a la crucifixión. De tal manera lo odiaban, dice que no querían que gobernara sobre ellos. Y estas son similitudes que vemos entre el Señor Jesucristo y José. Otra similitud o parecido, ¿sí? Ambos anunciaban su grandeza, ¿sí? José, cuando interpretó los sueños, decía que él iba a gobernar sobre sus hermanos y que sus hermanos, ¿se acuerdan la historia de los manojos? Se iban a arrodillar delante de él y los hermanos estaban enojados cuando lo anunciaban. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando vino, ¿sí? Mostró su grandeza. Él dice que él comenzó su ministerio diciendo: el reino de Dios ha descendido a este mundo, dice, arrepentidos y creed en el Evangelio, como comenzó el Señor Jesucristo predicando. Dice en Juan 18:36 que su reino no era de este mundo, él exaltaba, ¿sí? Su grandeza, y por esto le tenían bronca. Él hacía milagros, ¿sí? Que los fariseos, la secta religiosa de aquella época, el orden religioso, le tenía envidia, no podía entender por qué el Señor Jesucristo podía hacer. ¿Sí? El mismo Nicodemo vino a él de noche y le preguntó: Señor, todo lo que haces si Dios no está contigo. O sea, hay muchas cosas que hablan acerca de similitudes entre el Señor Jesucristo y José. Otra similitud que me llamó la atención también es que ambos fueron vendidos. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata, y el Señor Jesucristo, esto está en Mateo 26:15, fue vendido por 30 piezas de plata por Judas Iscariote. Otra similitud, la número 6, dice que ambos fueron tentados, ¿sí? O puestos a prueba. En el caso de José, fue puesto a prueba cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él, y él salió huyendo, dejando su ropa, ¿sí? Y en el caso del Señor Jesucristo, fue tentado por Satanás en el desierto. Fue puesto a prueba por Satanás. Y en el caso de estas dos pruebas, ambos, ¿sí? En el caso del Señor Jesucristo, él se defendió con la palabra, ¿sí? Sí a la palabra. Satanás también quiso trastocarle la palabra, pero el Señor Jesucristo conocía la palabra y pudo responder a todas las preguntas de Satanás. Y en el caso de José, la historia nos muestra cómo el pensamiento de José, cuando dice cómo haría este mal, gran mal, y pecaría no contra Potifar, sino contra Dios. Ambos estaban guiados, ambos tenían un pensamiento, ¿sí? En agradar a Dios, ¿sí? Ambos tenían la posibilidad en el caso de José, de poder
esa prueba hacer todo lo contrario y nadie se iba a enterar porque él estaba sobre la casa de Potifar, pero él sabía que había alguien que tenía un propósito para su vida y que estaba con él. Arranca la historia diciendo que José, cuando fue vendido, Jehová, o el Señor estaba con él, ¿sí? Lo guiaba, José buscaba la guía del Señor, a pesar de que estaba lejos. Imagínense, con 17 años, lejos de su familia, lejos del entorno, de lo que conocía, de lo que hacía, en una nueva cultura donde las cosas eran distintas, donde se adoraba a otros dioses, donde la vida era diferente y donde él era un esclavo. Esa era la situación de José. Entonces, hoy cuando los jóvenes plantean que viven un entorno, una realidad que no la pueden superar, hay ejemplo en la Biblia que un joven pudo agradar a Dios con 17 años, pudo ser diferente, pudo ser una persona distinta, marcar la diferencia, como le decimos a los jóvenes. Es ser diferente, y cuando la prueba vino, él salió victorioso. ¿Delante de quién? ¿De los demás? No, porque ¿qué le valió a José? La siguiente prueba, la siguiente similitud, ¿sí? Dice que ambos fueron encarcelados, ¿sí? Ambos fueron a parar a la cárcel, o ambos fueron condenados injustamente. José fue a parar a la cárcel y el Señor Jesucristo fue crucificado. Esa es la diferencia entre una condena injusta. Ambos fueron condenados injustamente. En el caso de José, por algo que la mujer mintió acerca de lo que le preguntaron que había pasado. Y en el caso del Señor Jesucristo, ¿sí?, por anunciar la verdad, por decir que Él era el Hijo de Dios, y porque habían personas que lo acusaban, habían contratado a los fariseos, o tenían personas que hacían mentiras respecto de lo que Él había hecho, o trastocaban lo que Él había dicho. Ambos fueron condenados injustamente. Ahora, otra similitud, ambos anunciaron mensajes de vida y muerte, ¿sí? En el caso de José, la historia que nos contó ayer de dos personajes, el copero y el panadero, ¿sí? Uno murió y el otro vivió. El Señor Jesucristo vino a este mundo a anunciar vida, ¿sí? Dice Juan que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir y a dar vida. Y aquellos que no aceptan este mensaje, que no creen en lo que Él hizo, son condenados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la similitud. El Señor Jesucristo nos anunció un mensaje. José les anunció un mensaje a dos personas. Una iba a morir y la otra iba a vivir. Otra similitud, ambos fueron exaltados. Cuando Faraón fue que tuvo este sueño y que nadie le podía responder, y fue José, se presentó delante de Faraón y hizo la interpretación del sueño, fue exaltado. Lo pusieron por gobernador de la tierra de Egipto. Le dieron la posibilidad, le dieron el anillo y le dieron la posibilidad de estar por encima de todo excepto Faraón. Pero cuando terminamos de leer la historia dice que él era como el padre del Faraón. Él podía dar el consejo al Faraón de lo que tenía que hacer. Ahora, el Señor Jesucristo dice allí en Filipenses capítulo 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta es si bien son hechos, ¿sí? Los del Señor Jesucristo son asombrosos, extraordinarios. Lo de José, como una persona que agrada a Dios, Dios no lo deja solo, Dios lo exaltó delante de los que estaban ahí. ¿Se imaginan Potifar, cuando el esclavo que injustamente fue encarcelado era el gobernador de toda la tierra y era su gobernador? ¿Qué pensaría Potifar? Este ahora me va a liquidar. Y la mujer de Potifar, ¿qué hubiese pensado? La Biblia no dice nada que José hizo algo contra ellos, ¿sí? Otra similitud que vemos es que ambos perdonaron a sus hermanos. Si vemos lo que leímos en el capítulo 45,
José perdona a sus hermanos, y el Señor Jesucristo, cuando estaba allí clavado en la cruz, antes de morir, le dijo al Padre, Lucas 23:34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esta es otra similitud que habla de la grandeza de estas dos personas, ¿no? Habla del carácter, de entender que Dios tiene un propósito superior, ¿no? Muchas veces nos encerramos en pensamientos pequeños que nos nublan y no vemos el propósito superior, no vemos, muchas veces, como decimos, el árbol no nos deja ver el bosque, ¿sí? Y Dios tiene algo preparado para nosotros. Por último, otra diferencia que anoté es que ambos profetizaron acerca de su salida de este mundo, ¿sí? José profetizó, vivió en realidad que cuando el pueblo de Israel saliera de Egipto, se llevaran sus huesos. Esto aconteció luego en Éxodo. Pero el Señor Jesucristo, ¿sí? Profetizó su salida al mundo. Allí en Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor dice que va a volver a buscar a los suyos para que estemos con Él. Ambos profetizaron, ambos fueron profetas. Ahora que hemos visto 12 similitudes, quiero que nos centremos en esto, en lo que hablaba acerca del propósito. Tal vez hoy es un día más para tu vida, pero no es un día más para Dios. ¿Sí? Es un día más que podemos predicar el Evangelio y es un día donde tenemos que identificar cuál es el propósito si aún no lo tenemos, si aún no somos salvos. ¿Sí? El propósito de Dios dice que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que es fiel y justo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Dice que si identificaste el propósito de Dios para tu vida, entendiste todo como José. Ahora, yo no sé cuántos de los que estamos, solo Dios lo sabe, identificó cuál es el propósito de Dios para su vida. Tal vez algunos ya lo saben, algunos ya lo están viviendo, están contentos con lo que están haciendo, son gozosos de lo que hacen. Tal vez otros lo entienden ese propósito, lo están trabajando, y tal vez otros no lo encontraron aún, no lo saben, no saben por qué están en este mundo. No hablo particularmente de los que estamos en esta reunión, sino de todo el mundo en general que ha tenido la posibilidad de escuchar un mensaje de salvación. Pero el propósito de Dios es muy claro, o sea, quiere que todos nos arrepintamos, o sea, que todos le pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, porque Él tiene planes, como leíamos ahí, tiene planes para nosotros, planes de bien, de paz, nos quiere ayudar, nos quiere sostener, nos quiere, ¿sí? ¿Cuál es la buena aventuranza de estar en sus caminos? Muchas veces no lo vemos, no lo entendemos, muchas veces somos duros de cabeza, de poder entender. ¿Por qué? Porque discernimos cosas de manera carnal y no de manera espiritual. Pues está mal eso, no, es nuestra propia naturaleza. Muchas veces Dios tiene que hacer mucho trabajo en nosotros o en las personas para cambiar muchas cosas que están mal y corregir y dejar que eso que está mal poco a poco se vaya debilitando y lo espiritual vaya surgiendo. Bueno, es un trabajo, es un tiempo que Dios propone y Dios tiene en su sola voluntad y que nosotros tenemos que predisponer nuestro corazón. Ahora, 2 Corintios capítulo 6, dice algo acerca de esto, de que hoy no es un día más. Verso 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Propósito de Dios, día de salvación. Hoy es un día de salvación, hoy es un día en el cual Dios preparó para que alguien de la reunión, que aún no es del, acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Sí? Leímos la historia del propósito de la vida de José para que tengamos ejemplos. ¿Sí? Las cosas, dice la Biblia, las cosas viejas se escribieron para que tengamos ejemplos, para que veamos cómo Dios obra, cómo Dios tiene tiempos que nosotros no manejamos. José no manejaba los tiempos que iba a estar en la cárcel, ni los tiempos, inclusive los tiempos que iba a estar allí cuando lo tiraron al pozo de agua los hermanos. ¿Sí? Y que iban a venir unos ismaelitas que lo iban a vender, que se lo iban a llevar, que iba a pasar en la casa de Potifar, que iba a pasar en la cárcel, que iba a pasar con Faraón, que iba a pasar cuando tuviera que administrar la abundancia, que iba a pasar cuando tuviera que administrar las vacas flacas, que iba a pasar cuando vinieran los hermanos, hasta que entendió que Dios estaba ahí para un propósito, para dar vida. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿sí? A través de un plan de Dios, es el propósito de esta reunión, que es predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para que nadie se pierda, y para que todos puedan tener un propósito, un fin en este mundo, ser salvos. Ser salvos es el propósito de Dios para la humanidad. Ahora, la decisión es personal. Cada uno se salva a sí mismo si cree. Por eso leemos Hebreos 11. Hebreos 11 habla de la fe. Estamos aprendiendo esta historia porque necesitamos fe. Necesitamos fe para creer el Evangelio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, si no creemos lo que la Biblia dice, si no creemos lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Nuestra historia no va a tener ningún propósito, vamos a andar sin rumbo, no vamos a tener un sentido de vida. Entonces Dios nos quiere dar ese sentido. Ese sentido de vida lo hallamos en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el ser humano o la criatura entiende que su Salvador, que su Dios, envió a su Hijo unigénito a morir en este mundo, por Él, lo más preciado del cielo, bajó a este mundo, se humilló, se despojó, se hizo un siervo, ahí hay propósito, ahí hay poder, ahí hay salvación, ahí hay amor, ¿sí? No en otra cosa. Dios hace que todo lo otro sea nada cuando nos muestra el amor que tuvo para con la humanidad. Nos muestra que tuvo tal amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. ¿Se imaginan que Dios hiciera eso porque no tuviera nada? O sea, bueno, bien a Jesús por él. No, no, no. Dios no obra de esa manera. Los planes de Dios son perfectos. Nunca nos olvidemos de esto. Tal vez los nuestros no sean perfectos, ¿no? Hacemos cuentas, hacemos presupuestos, hacemos planes y no salen. ¿Cuántos tenían un montón de planes que iban a hacer en el 2020 y la verdad que no terminaron en nada? ¿Sí? Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te quiere salvar. Dice Génesis 45:7, que lo leímos, y me gustó esta parte del cierre, o como cierre, dice que José fue puesto para preservación de vida delante de los hermanos, pero en Génesis 45:7, que Dios lo puso ahí para preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Imagínense los que ya somos del Señor, si el Señor no nos liberó de grandes cosas. El Señor nos liberó, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tenemos ese poder de ser libres, de cantar, libre soy por la sangre del Señor, imagínense aquellas personas que aún no pueden disfrutar de esto. Por eso el propósito de la iglesia es predicar, por el plan de salvación. Por eso hablamos de un plan, porque Dios tiene un plan en esto, en salvarte, en buscar a la humanidad, en salvar a los escogidos que el Señor eligió para que podamos anunciar el Evangelio a toda criatura. Y decimos, aquí ahora, estamos haciendo esto porque el Señor lo permite, porque el Señor nos da la posibilidad de este medio de Zoom, de poder predicar. Ahora, es tan difícil y miren, muchas veces los propósitos de Dios no cuajan con los propósitos de la humanidad. En definitiva, no cuajan. ¿Por qué? Porque dice que el Señor vino a este mundo a los suyos a anunciarle el reino de Dios y los suyos no le recibieron. Los suyos le rechazaron porque querían seguir como estaban. Y este es el problema.
que así como no vamos a ningún lado, pero con Dios tenemos vida eterna, con Dios vamos a la eternidad, con Dios tenemos otra expectativa, otra esperanza. Dice Efesios, capítulo 2, Gálatas, Efesios, el propósito de la liberación de Dios. ¿Cuál era el propósito? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto fue liberación, vida. Dice verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó algo, tuvo un propósito y Dios nos mostró esto. Dios tiene un propósito para tu vida. Sí, no sé si muchas veces se lee hasta el capítulo 9, al verso 9, pero dice que somos hechura suya. Si Dios nos hizo, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios nos quiere buenas manos. Si ella tiene listo, tiene algo preparado para tu vida, para mi vida, para que andemos en ella. Ahora, ¿queremos andar en esto? ¿Querés vivir esto? ¿Querés ser transformado por esto? ¿Querés tener un propósito? Y que como dije de José entendió todo el propósito de Dios. Entendió todo, como le decimos, entendiste todo. Ahora, entendiste todo es entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Es saber que a pesar de las cosas, a pesar de que muchas cosas injustas o decidas, Dios tiene un propósito. Y eso es lo lindo de ser un hijo o una hija de Dios. Es saber que Dios tiene un propósito para tu vida y tiene Dios buenas obras para ti. Si entendiste esto, ¿sí? Es importante. Si lo creíste, aceptá al Señor como tu Salvador personal. No dejes pasar el tiempo, no dejes de que otra cosa interrumpa este propósito de Dios, porque estos planes de Dios son magníficos para tu vida. No dejes que nada te impida, si tenés que reconciliarte con Dios, si tenés que volver a los pies de Cristo, no dejes que nada impida que algo terrenal frene los propósitos de Dios en tu vida. Y esto es lo que hace la diferencia, ¿no?, entre grandes personas y ser uno más, ¿sí? Si José se hubiese, como siempre le decíamos a los jóvenes, José se hubiese tirado a la chanta, ¿no?, allí en Egipto, total, ¿quién lo junaba? ¿Quién sabía que era un esclavo más? Era inteligente, ¿sí? Podía haber vivido escondido, pero él sabía que alguien tenía un propósito para su vida, que alguien lo estaba mirando, que alguien lo estaba ayudando, que alguien lo estaba sosteniendo. ¿Para qué? Y lo entendió más adelante. Tal vez no entiendas por qué Dios te puso en esa situación donde estás hoy, por qué vivís las cosas que te tocan vivir, como decía al principio, pero tené certeza que Dios tiene un propósito para tu vida. Y el primero de ellos es que no quiere Dios que te pierdas, quiere Dios salvarte, quiere darte vida eterna, y por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y el segundo, Dios tiene buenas obras preparadas para vos.
vivir esto? ¿Querés apoderarte de esto? ¿Querés ser un héroe de la fe? Empezá creyéndole al Señor, empezá a creerle a Dios y a vivir como a Dios le agrada. ¿Dónde está todo esto? El manual que tenemos todos los días para leer y para meditar. Que el Señor bendiga su palabra y bueno, terminamos con una oración y después seguirá Agus. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver en ella y entender el propósito para nuestra vida, que nos rescataste de una vana manera de vivir, nos mostraste el camino de salvación, entendimos el mensaje y creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pedimos por las personas que aún no son de Él, para que puedan pasar de muerte a vida, entregándole lo más preciado que es tu alma hacia ti, que puedan entender que el propósito tuyo para ellos es de bien, que los quieres salvar, que los quieres sostener en este tiempo. Pedimos por los hermanos que están tibios, para que los sostengas, para que les des fuerza, y pedimos por la iglesia, Señor, para que pueda seguir anunciando el mensaje de predicación, para que podamos ser luz, podamos ser sal, y que el propósito de la iglesia en este mundo sea anunciar siempre las buenas nuevas de salvación. Mientras estemos a tiempo, mientras tú nos vengas a buscar, estaremos haciendo esto para la gloria y honra de tu nombre. Que el Señor bendiga su palabra y todo lo pedimos en el nombre. Amén.